Congreso? ¿Es un hecho de una gravedad que afecta a la gobernabilidad muy fuerte? ¿Es un hecho anecdótico? ¿Es más o menos? ¿No hay que darle tanta importancia? ¿Cómo lo ve? No, fue un hecho desgraciado, eso no cabe duda. Creo que debemos hacer todos un esfuerzo para que se pueda reencauzar el proceso y evitar que suframos una crisis de gobernabilidad aguda. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo se logra evitar eso cuando hoy pareció que había gente que quería romper lanza directamente con el gobierno? Gente que lo nombraban como aliados del gobierno. Bueno, digo, si usted quiere, las asambleas, las reuniones en la Cámara tienen que ser preparadas y usted tiene que haber contado antes de empezar cómo va a salir cada votación. Ahora, Ricardo, y eso no pasó, digamos. El gobierno pecó de que de inexperiencia, de soberbia. Bueno, yo creo que tuvo los votos para la facultad delegada, para las emergencias, y a medida que avanzaban los capítulos empezó a tener derrotas, y a la tercera o cuarta derrota se llamó un cuarto intermedio, porque a medida que eso avanza es cada vez más complicado. Ahora, ¿por qué pasa esto, Ricardo? A ver, pasa porque ha hablado gente que no responde a un acuerdo, a un pacto, porque hoy la Libertad Avanza habló de traición. Yo diría, usted tiene una situación muy rara, que es que el presidente, el respaldo que tiene es 10% del Senado y 15% de la Cámara Baja. Sí. Para poder resolver los problemas necesita en ambas diputados alrededor de 35 o 40% de la Cámara que lo acompañe, y en el Senado más de 40%. Y bueno, juntar esos votos en fuerzas muy heterogéneas es una tarea compleja y no se hizo con prolijidad y con cuidado, y se fue a ver qué ocurría, y yo creo que eso es muy peligroso. Y ahora, ¿cómo se entiende, cómo se presume que alguien que votó en contra, después de una negociación, suponiendo fuera prolija de acá en más, vaya a votar a favor la próxima vez, si es que llegan a otra instancia? No, bueno, a lo mejor hay que reencuadrar todo. Yo creo, por ejemplo, que la parte fiscal era vital que estuviera, porque si no está la parte fiscal, yo diría, el nivel de asperezas y de dificultades que hay con los gobiernos subnacionales, las provincias, es muy grande. Seguramente yo hubiera incluido la parte laboral, que está bloqueada en la justicia, y me parece que eso estaban los votos. Y en los temas más conflictivos tiene que haber una conversación que haga factible. Si usted no tiene los votos, no podrá avanzar con ese tema. Ahora, Ricardo, ahora, eso puede conllevar el riesgo, que no es menor, de que el gobierno tenga que ser un gobierno que no sea de Milei, que sea de otra fracción, digamos, de la política argentina, porque si no obedece a la línea ideológica de pensamiento o la línea política del que ganó las elecciones, ¿cómo puede hacer para llevar adelante un gobierno, un país tan presidencialista como este? Bueno, en general el Congreso existe. Usted tiene que construir la mayoría parlamentaria. Eso se construye con un gobierno de coalición, con participación o no en el gabinete. Pero usted tiene que construir una coalición, no puede gobernar yendo a suerte y verdad cada vez que va a una votación. ahora, Está bien. Ricardo, Ahora, eso suena un llamado a refundar el gobierno. Bueno, digo, yo hice lo imposible para que la ley saliera adelante. A veces no necesariamente yo estaba de acuerdo, yo hubiera querido que estuviera la parte fiscal, la parte laboral,
lo he dicho públicamente. Tuve diferencias con algunas de las propuestas que se hacían, pero bueno, hice lo imposible y afuera de ser sincero voté en positivo todas las votaciones que tuvimos en el día de hoy. Ahora, Ricardo, pero reconozco que una gran fracción de los diputados, que yo diría del bloque más centrista, o los bloques que no están ni en un extremo ni en el otro, en muchos casos fueron por la negativa, y ahí se perdieron 3 o 4 votaciones al hilo, y ahí fue cuando se llamó al cuarto intermedio. Bueno, Ricardo, ¿hay un problema de plata en el fondo? ¿Hay un problema de plata para las provincias? No, yo creo que más importante que eso es que usted tiene que armar una coalición para gobernar. Le guste o no le guste, si no, no puede. Y esa coalición tiene que reflejar la construcción de una mayoría en el Congreso. Por ejemplo, piense usted que está boleta única ahí al borde de salir. Si hay una reforma valiosa en la Argentina, la boleta única. Y está ahí, que está paralizada. Por eso hay un tema de gobernabilidad que hay que resolver. Yo no veo otra forma que con un gobierno de coalición. ¿Y usted cree que Milei entendió que con la fuerza de los votos que había obtenido y la verba encendida, con eso lo iba a poder lograr? No, yo no hago presunciones sobre eso, ni hago evaluaciones. Yo desde el 26 de diciembre digo hay que conseguir los votos, ¿no? Y mire que voté a favor, así que yo decía hay que conseguir los votos porque ese es nuestro sistema, como es el sistema en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en Chile, Perú. Usted tiene que conseguir los votos. Ricardo, muchas gracias, muy gentil, como siempre. Consigue, sí, perdón. O le pasa lo que pasó hoy. Yo creo que lo de hoy es más negativo que conseguir los votos. A veces usted no puede conseguir los votos. ¿Y qué hace? Antes el gobierno lo estuvo haciendo. Fue sacando los artículos que no conseguía los votos. Sí. Ricardo, perdón, lo iba a despedir, pero me interesa mucho porque le escucho incluso hasta el tono de la voz. Y me voy a salir de entrevistador. A mí me parece que es grave lo que pasó y que me parece que queda herida la gobernabilidad seriamente. Obviamente hay un problema complejo que yo lo veía, pero no estaba en la superficie, ahora está en la superficie. O sea, está en la superficie que en nuestro sistema institucional hay una dificultad para tener las mayorías parlamentarias que usted necesita para poder introducir los cambios legales que hagan espacio a una gran reforma estructural que el país necesita, y usted necesita conseguir los votos. Y conseguir los votos es una tarea laboriosa, requiere mucha muñeca, requiere mucha capacidad de persuasión, requiere un esfuerzo, ¿no? Ahora, qué bárbaro, usted estuvo ahí, los que aplaudían al final, los que festejaban, ¿quiénes eran? Los que festejaron y se levantó la sesión. Bueno, el kirchnerismo, lógicamente, que hizo lo imposible para que esto no avanzara. Yo no estaba contento, obviamente. Yo creo que no es bueno para el país esto. ¿De quién es la responsabilidad? Yo no voy a hacer cargos ahora. Pero digo, yo hace más o menos 40 días que vengo advirtiendo que hay que juntar los votos. Que hay que juntar los votos, que hay que juntar los votos. Si usted no... Mire, me voy a permitir una cosa que no debería decir. Hace muchos años, usted conoce mi historia personal, ustedes la conocen, sí. Es muy conocida. Yo tenía una gran cercanía con Ricardo Balbina ya al comienzo de los 70, y él, uno de los comentarios que siempre me hacía es: las asambleas comienzan cuando se sabe quién va a ganar. Porque las asambleas son para que los que se oponen se lleven el discurso y acepten la derrota, y el oficialismo se lleve las leyes. Usted, ese acto de sabiduría que hacía Ricardo Balbina es el que usted necesita. O sea, usted se lleva las leyes, la oposición se
se llevan los discursos, los unos y otros aceptan el resultado. Si eso no se verifica y la Asamblea, en este caso la Cámara de Diputados, empieza a estar fuera de control, eso no le hace mucho daño a la previsibilidad de nuestras instituciones. Sí, sobre todo al viejo axioma de la política argentina que dice que en Argentina el único que puede gobernar es el peronismo. No, eso yo no lo creo. Fíjese usted que la votación tuvo un margen muy amplio en la sí. votación en general, ¿no? Y en los primeros artículos usted los ganó con mucha holgura. Pero empezó a verse un problema y bueno, cuando usted tiene un problema es que eso no se había resuelto como se tiene que resolver para ir a la votación. Por eso se lo sacó de la votación. Ricardo, muchas gracias, muy gentil. Discúlpenme, pero usted es muy inteligente. El tono de tristeza lo tengo, es verdad. Sí, no, claro, pero sí. Por eso yo lo notaba al principio y digo, me amargó más aún a mí. Bueno, le mando un saludo, que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Igual dejó un título, ¿no, Jorge? Sí, varios. El de gobierno de coalición, yo no lo había escuchado nunca hasta ahora. Pero, a ver, por eso te digo, pero el planteo es el planteo de López Murphy, aclaremos, ¿no? Sí. Es el planteo individual del legislador, es refundar el gobierno, señores, barajemos de nuevo, empecemos de nuevo, el ministerio tal y tal para Pichetto, los ministerios tal y tal para no sé quién, los radicales que se queden con esto, o sea, refundar el gobierno.